venir y ver que hay fruto de el tirano cuando se entró. Queremos hablar sobre la criatura original. Creo que es tan importante que el Espíritu Santo nos pueda revelar ese diseño original, cómo fue hecho esa criatura, porque si no sabemos realmente el pensamiento original de Dios, de cómo creó esa criatura, no sabemos realmente cuál es su problema y qué tan grave fue lo que perdió. Así que vamos a irnos a Génesis, por favor. Génesis 1 y vamos a leer en el versículo 26, por favor. Génesis 1:26. Yo creo que la mayoría está anotando, así que vamos a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice la Biblia en el 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nosotros podemos ver realmente el diseño, el pensamiento original de Dios era que iba a ser esta criatura de una manera muy grande, que tan grande, de acuerdo a la imagen y a la semejanza, nada más y nada menos que al Dios Todopoderoso. O sea, lo había hecho de acuerdo a su imagen. Eso es mucho. Dice en el Salmo 8:4. 4 y 5 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice: lo has hecho poco menor que los ángeles. Pero otra versión dice: lo has hecho poco menor que Dios. En otras palabras, entre el hombre y Dios no había nada. Entonces lo más cercano a Dios era el hombre. Eso era muy grande. Y dice de que le había dado una identidad de realeza. O sea que la identidad que este hombre tenía era de realeza, era un rey, pero también era un sacerdote, porque este hombre pasaba continuamente dándole culto directo a Dios. Pero no solo eso, este hombre era un profeta, porque dice de que iba a multiplicar ¿qué? Esa imagen que Dios había puesto, esa semejanza que Dios había puesto en él. Dios, el hombre era el encargado de multiplicarla, y le había dado autoridad, señorío, gobierno, pero sobre todo, bueno, y aparte que lo había bendecido, de todas formas, este hombre no tenía problemas. O pensemos nosotros si habría algún problema en ese momento. Creo que la mayor y más grande bendición de este hombre, de este ser, era que estaba con Dios. Este hombre había sido diseñado para que estuviera con Dios, y esto era la más grande bendición de este ser. Bueno, y luego que estaba la mujer, le hizo a su mujer, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo. ¿Pero para qué? Dios le haya dado a este hombre el hálito, el aliento de vida, porque era un muñeco de barro, era algo común y corriente, hecho del polvo. Pero dice en el capítulo 2, versículo 7, dice que sopló aliento de vida, y la Biblia dice que entonces el ser fue un ser viviente. Ese muñeco de barro entonces fue un ser viviente, no antes, sino hasta que Dios sopló el aliento de vida sobre él. Pero en el versículo 17 de ese capítulo 2, y sería buenísimo que usted despacio leyera el capítulo 2, porque nosotros allí en Génesis, el capítulo 2, nosotros podemos ver realmente en las condiciones que este ser vivía, ¿verdad? Bueno, había oro en toda aquella tierra, había allí bedelio, ónice, había árbol con todo tipo de fruto, y en todo ese capítulo nos narra las condiciones tan maravillosas que este hombre existía ahí con Dios. O sea que lo que Dios había diseñado, lo había diseñado de una manera increíble.
Yo creo que ni idea tenemos lo que este hombre era y en el medio en el que él se movía, sobre todo porque este hombre estaba con Dios. Esa era la mayor y más grande bendición. Este hombre era un hijo de Dios y por eso, porque este hombre era tan diseñado de una manera grande, semejante e imagen de Dios. Dios viene y en el capítulo 2, versículo 17, usted sabe que Dios hizo un pacto con este hombre. Y esto era un privilegio, el que el Dios Todopoderoso hiciera con aquel ser, con aquel hombre, un pacto. ¿Y por qué fue esto? ¿Por qué se le dio ese pacto? Y el pacto específico fue: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A esto se le llama, bueno, el primer pacto que Dios hizo con el hombre, precisamente para que el hombre entendiera una cosa: él era criatura y Dios era el creador. Y eso al hombre nunca se le tenía que olvidar. Él tenía que entender una cosa: que él debía de moverse o vivir a través de obediencia a su padre. Los hijos nos movemos a través de obediencia, pero este hombre tenía que entender esto. Y sucedió un problema, y usted ya sabe que sucedió un terrible problema. Creo que la iglesia debemos de entender qué tan grave fue este problema, porque nosotros no podemos ir ahí dando medicinas o salidas que tal vez solo sean una curita nada más. Bueno, en mi país ponemos curitas en rasguños, en heriditas, pero tal vez sea una enfermedad mucho más profunda, o damos una acetaminofén para la temperatura, pero jamás se investigó por qué venía aquella temperatura o aquella fiebre. Entonces, cuando la iglesia no sabe exactamente cuál es el problema y el gran y único problema del hombre, entonces estamos atendiendo cosas superficiales como problemas en el matrimonio, problemas entre los hijos, y la iglesia ahí se pasa toda la vida cuando nunca ellos han oído el evangelio, no han creído el evangelio, por lo tanto no han nacido de nuevo, y ellos no saben que tienen un gran problema y que ese problema es espiritual. Y en Génesis 3:1 aparece la serpiente. Las dos intervenciones que tuvo la serpiente, que allí estaba disfrazado de Satanás, fueron una mentira, porque él es el padre de la mentira. Y en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí Eva conocía el pacto. Él había oído, seguramente Adán se lo había transmitido, no sabemos cómo se lo transmitió o cómo lo entendió ella. El punto es, y lo grave es, no conocer puntualmente el pacto, no conocer específicamente el pacto, no conocer precisamente el pacto. El pacto lo debemos de conocer, ¿verdad? Ahora debemos de conocer cuál es el pacto, ¿verdad? Porque aquí dependía la salvación de ellos. Si aquella condición de que ellos habían sido diseñados podía continuar por toda la eternidad, entonces esta mujer debió haber conocido el pacto. Y ella conocía, tenía una idea, pero esta mujer le aumentó. Sabemos que Dios jamás dijo en el versículo 17 del capítulo 2 que no lo tocaron, sino que no comieran. Pero esta mujer le aumentó, pero también le quitó otro poquito. Y usted y yo debemos de ser puntuales
y precisos en el pacto de Dios. No podemos estar aumentándole o quitándole. Y entonces cuando esto sucedió, Satanás, como es astuto, él supo que la mujer no sabía. Y dice, y le contradijo inmediatamente la palabra que Dios había dado. En Génesis 2:17 se la contradice y le dice, no morirán. Contradijo totalmente. Entonces, para que ellos tuvieran en poco la palabra que Dios había dicho. Y justamente dice, no morirán. Y en el versículo 6, esta mujer dice, vio ese árbol de otra forma. Ella totalmente, primero, tenía noción del pacto. Ella conocía un poco. Y ahora en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos. Siempre. Pero ellos estaban en la presencia de Dios. Aquí ellos ya estaban ensimismados. Eso es lo que hace la separación. La separación hace que usted comience a verse usted. Y entonces el yo está en todo su poderío ahí. Entonces comenzó a verse y dijeron, estamos desnudos. Y cuando ellos se esconden, viene Dios y los busca. Lo hemos visto en la historia. Pero ahí ellos comienzan a ver al otro y a echarle la culpa al otro, porque ellos nunca asumieron su responsabilidad. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán dice, la mujer que me diste. En otras palabras, tú eres el culpable. Cuando aquella mujer la había recibido con el mayor gozo, pero en este momento le echó la culpa a la mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente me engañó. Y entonces comienza una situación grave acá. Y nosotros sí hemos estudiado, y sé que ustedes han leído y han recibido esta palabra. Sabemos que a partir del versículo 16 se vienen todos los problemas. Todos los problemas que hoy, que para el hombre son el peor problema. Ahí se vinieron a causa de un problema. El hombre fue separado de Dios. Y cuando el hombre es separado de Dios, el hombre está desconectado de la fuente de vida. Entonces aquel hombre que tenía la vida ahora no perdió solamente la ropa, no perdió cualquier cosa. Es que no tenemos ejemplos para poner. Es que este hombre lo perdió todo. Este hombre perdió la misma vida, perdió de donde él había sido diseñado. Este hombre ahora estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque este hombre pecó por la influencia de Satanás. Entonces este hombre que era hijo de Dios hoy se vuelve hijo del diablo. Este hombre que tenía la fuente de vida ahora está completamente muerto. Y este hombre perdió el propósito por el cual él había sido diseñado. Este hombre ya no era más sacerdote. Ya su realeza ya se convirtió aquello de que fue coronado de honra y de gloria, de honor. Este hombre se volvió un esclavo y está sujeto, dice la Biblia, por temor a la muerte. Toda la vida el temor de este hombre. El hombre estudia, el hombre trabaja, el hombre va al hospital, el hombre quiere construir un hogar. Toda la vida es por una sola cosa, porque está esclavo a ese temor a la muerte. Entonces este ser realmente perdió todo, perdió la vida misma. Entonces nosotros como iglesia debemos de ser específicos en cuál es el problema del hombre. Si nosotros visitamos, si Dios nos permitiera visitar más iglesias, si hiciéramos una encuesta y que levantaran la mano para esa iglesia, ¿cuál es su más grande problema?
Yo le apuesto y le garantizo que había menos de 1% diciendo que su problema más grave es espiritual. La gente cree que es material, económico, familiar, emocional, enfermedad y cualquier tipo de problema, y no sabe específicamente, como ese médico, cuál es el diagnóstico, pero cuál es la medicina. Y nosotros sabemos que el grave problema es que el hombre está separado de Dios porque pecó por la influencia de Satanás. Así que vamos a darle el tiempo al pastor Stan para que él continúe.